Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. En 2013, una mujer escocesa de 71 años despertó de una operación mayor de sustitución de cadera. Las enfermeras prepararon el gotero de morfina. Los analgésicos estaban listos, pero la mujer simplemente se incorporó, sonrió y preguntó si podía irse a casa. El cirujano acababa de atravesar el hueso, de reemplazar una articulación entera. Es uno de los procedimientos más dolorosos de la medicina moderna. La recuperación requiere semanas de agonía, pero esta mujer no mostraba signos de dolor, ninguno, ni durante la recuperación, ni al día siguiente, ni nunca. Se llamaba Jo Cameron, y nunca en 71 años de vida había sentido dolor, ni una sola vez, ni por quemaduras, ni por cortes, ni por el parto, ni por cirugía. Creía que eso era lo normal, creía que todo el mundo sentía nada, estaba equivocada. Y cuando los científicos por fin descubrieron por qué, se dieron cuenta de que quizá estaban mirando el ADN más valioso de la Tierra. Jo Cameron creció en las Highlands escocesas, una mujer tranquila, alegre que llevaba una pequeña granja y criaba a su familia. A simple vista su vida era anodina, pero desde el principio algo en Jo era distinto. Ella simplemente aún no lo sabía. Jo se quemaba en el horno y solo se daba cuenta cuando olía su propia carne cocinándose. Cogía bandejas ardiendo de la cocina sin inmutarse. Tenía los brazos cubiertos de quemaduras y cicatrices, pero nunca conseguía recordar cómo se las había hecho. Se cortaba cortando verduras y no lo notaba hasta que veía la sangre acumulándose en la tabla. Cuando Jo dio a luz a sus hijos, no pidió ningún alivio del dolor, no porque fuera valiente, no porque fuera estoica, simplemente no sentía nada. Describió el parto, palabras suyas como un cosquilleo. Las comadronas no podían creerlo, pero Jo asumió que había tenido un parto fácil, no tenía marco de referencia de lo que era el dolor. Durante 71 años, Jo Cameron no tuvo ni idea de que era distinta. Yo pensaba que todo el mundo era como yo, dijo. Pero en 2011, una visita rutinaria a un cirujano de mano lo cambiaría todo. No solo para Jo Cameron, sino potencialmente para cada persona de la Tierra que haya sufrido dolor crónico. Jo había sido derivada a un cirujano de mano en el Hospital Raigmore, en Inverness. Su mano estaba gravemente artrítica, el tipo de degeneración articular que debería haber sido insoportable. Las radiografías mostraban hueso rozando hueso, cartílago completamente desaparecido. La mayoría de los pacientes con este nivel de daño apenas podían mover los dedos sin gritar, pero ella entró usando la mano con normalidad, sin quejas, sin analgésicos. Le preguntó al cirujano por qué ponía cara de preocupación. El cirujano era el doctor Devjit Srivastava. Y supo de inmediato que algo iba profundamente mal o profundamente bien. El doctor Srivastava derivó a Jo al Departamento de Genética del Dolor del University College London, uno de los pocos laboratorios del mundo que estudia a personas que no pueden sentir dolor. Durante años, los científicos habían buscado mutaciones genéticas que explicasen la insensibilidad congénita al dolor. Habían encontrado unos pocos casos raros, casi todos niños, casi todos en Pakistán e Italia, con mutaciones en un gen llamado SCN9A, pero Jo era diferente. Tenía 71 años, había vivido una vida entera, y tenía algo que los demás no tenían. En la UCL, el Dr. James Cox y su equipo empezaron a secuenciar el ADN de Jo Cameron. Ya conocían a los sospechosos habituales, el puñado de genes conocidos por regular el dolor, pero el ADN de Jo no encajaba con ninguno. Sus genes del dolor eran normales. Algo más estaba silenciando su dolor, algo que nadie había visto antes. Tardaron años, pero en 2019 lo encontraron. Jo Cameron tenía no una, sino dos mutaciones, trabajando juntas como una cerradura y una llave. La primera estaba en un gen llamado FAA, amidohidrolasa de ácidos grasos. La enzima FAA descompone la anandamida, el analgésico y regulador del estado de ánimo natural del cuerpo. La mayoría la descomponemos rápido. El FAA de Jo estaba averiado. Pero el verdadero descubrimiento fue la segunda mutación, en una región desconocida del ADN a la que llamaron FAUT. Este pseudogen, este fantasma genético que los científicos habían descartado como ADN basura, actuaba como un mando de volumen. En el caso de Jo, había bajado su respuesta al dolor hasta cero. Anandamida, el nombre viene del sánscrito bienaventuranza. Es el cannabis natural de tu cuerpo,
un endocannabinoide que calma el dolor, reduce la ansiedad y favorece la curación. En la mayoría se produce y la FA la destruye de inmediato, pero en Ho Cameron la anandamida simplemente se acumulaba. Su cuerpo se estaba inundando de bienestar, cada instante de cada día. Cuando el estudio se publicó en el British Journal of Anesthesia en marzo de 2019, recorrió el mundo médico como una onda de choque. Aquí había una mujer que había vivido 75 años con prácticamente nada de dolor, nada de ansiedad, nada de miedo, y además sanaba más rápido que cualquiera. Sus heridas cerraban en días, sus huesos se soldaban rápido. Era, bajo cualquier métrica, una imposibilidad médica, pero Ho Cameron era muy real y las implicaciones de su ADN eran colosales. Pero antes de que el mundo pudiera celebrar la genética milagrosa de Ho Cameron, había una pregunta más oscura que nadie se hacía. ¿Qué ocurre cuando no puedes sentir dolor en absoluto? El cuerpo de Ho Cameron era un mapa de lesiones que no podía recordar, quemaduras en ambos brazos por décadas tocando cocinas calientes, cortes que nunca sintió. Una vez caminando, bajó la mirada y se dio cuenta de que le sangraba el brazo. Se lo había enganchado con un alambre de espino medio kilómetro atrás y no lo había notado. El dolor no es solo sufrimiento, es un sistema de alarma, y el de Ho Cameron estaba completamente apagado. No era solo el dolor, las mutaciones de Ho también embotaban su sentido del olfato, no detectaba fugas de gas, no olía la comida quemándose en la cocina, no olía humo. Los mismos peligros de los que el dolor y el miedo evolucionaron para protegernos eran invisibles para ella. Su familia aprendió a instalar detectores de humo extra. Su marido revisaba la cocina cada noche. La mujer que no sentía miedo necesitaba gente a su alrededor capaz de sentirlo por ella. Ho no está sola en su condición, aunque es la más afortunada. Los niños que nacen con SIPA, insensibilidad congénita al dolor, muchas veces no sobreviven a la infancia. Se muerden la lengua hasta cortársela, se rascan los ojos hasta quedarse ciegos, se rompen huesos y siguen caminando sobre ellos hasta que el daño es irreparable. El dolor, resulta, es uno de los inventos más grandes de la evolución. Es la barandilla que nos mantiene vivos. Pero las mutaciones de Ho Cameron no solo eliminaron el dolor, eliminaron la ansiedad, el miedo, el estrés. Sacó 0 en los tests estándar de ansiedad, nunca ha tenido un ataque de pánico, nunca ha sentido miedo antes de ir al dentista, nunca ha experimentado ese peso aplastante de la preocupación que la mayoría cargamos cada día. Cuando los investigadores le preguntaron qué sentía al pensar en la muerte, dijo: nada, la verdad, supongo que pasará, no me molesta. Y luego estaba la cicatrización. Las heridas de Ho Cameron cerraban de forma anormalmente rápida. Incisiones quirúrgicas que deberían tardar semanas cerraban en días. Su anandamida elevada no solo bloqueaba el dolor, estaba sobrealimentando los mecanismos de reparación del cuerpo. Era, en un sentido muy real, más resistente que el resto de nosotros, sin dolor, sin ansiedad. Y con autorreparación acelerada, la pregunta ya no era cómo lo hace. La pregunta se convirtió en ¿podemos embotellarlo? Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. A los pocos meses de publicarse el estudio, pasó algo extraordinario. Los teléfonos en la UCL empezaron a sonar, y los que llamaban no eran otros académicos, eran farmacéuticas. El dolor crónico afecta a 1 de cada 5 personas en el mundo. El mercado global del manejo del dolor vale más de $80.000 millones al año. Y durante décadas, la solución principal han sido los opioides, fármacos que matan a decenas de miles cada año por adicción y sobredosis. La crisis de los opioides ha devastado comunidades, destruido familias y creado un establishment médico desesperado, realmente desesperado, por encontrar una alternativa. Y aquí estaba el ADN de Ho Cameron diciendo: hay una alternativa. Y ha estado todo este tiempo dentro de la biología humana. Cada año, los opioides matan a más de 80.000 estadounidenses solo en Estados Unidos. Se suponía que eran la respuesta al dolor crónico. En su lugar, se convirtieron en la crisis. Fentanilo, Oxycontin, morfina, cada uno una jaula química que cambia el dolor por dependencia. ¿Y si un fármaco pudiera imitar la mutación de Ho Cameron? ¿Y si pudieras inundar el cuerpo con su propia anandamida, matando el dolor y eliminando la ansiedad sin una sola molécula de opioide? Varias farmacéuticas están compitiendo ahora por desarrollar inhibidores de FA, fármacos que imitarían la mutación genética de Ho Cameron.
La idea es elegantemente simple. Si puedes detener la enzima que destruye la anandamida, puedes dejar que la molécula de bienestar natural del cuerpo haga en ti lo que hace en Jo, suprimir dolor y ansiedad de forma natural, sin opioides, sin adicción, sin sobredosis. Sería el mayor avance en medicina del dolor desde el descubrimiento de la morfina. Pero el camino no está libre de peligros. En 2016, una farmacéutica francesa llamada Vial ensayó un inhibidor de FAA llamado BIA-10-2474. Algo salió catastróficamente mal. Un voluntario murió, 5 más sufrieron daño cerebral grave. El fármaco había golpeado algo más allá de FAA, algo que los científicos no habían previsto. La genética de Jo Cameron puede contener el plano. Pero traducir el ADN de una escocesa de 75 años a una pastilla segura para 8.000 millones de personas puede ser un problema de décadas. Mientras tanto, Jo Cameron cuida su jardín, pasea a sus perros, se le olvida preocuparse por el futuro. En las entrevistas se muestra alegre, autoirónica y ligeramente desconcertada por toda la atención. Ha dado muestras de sangre, biopsias de piel e incontables horas a los investigadores. Lo ve como su deber, pero le molesta que la llamen superhumana o rata de laboratorio. No soy nada especial, le dijo a la BBC, soy solo yo, he tenido una vida muy corriente, simplemente resulta que tengo esto. Jo Cameron nos obliga a hacernos una pregunta que la medicina nunca había tenido que enfrentar antes. ¿Deberíamos diseñar para eliminar el dolor? Si pudiéramos accionar un interruptor genético y hacer que cada ser humano sintiera lo que siente Jo, sin dolor, sin ansiedad, sin miedo, ¿deberíamos? El dolor nos enseña, el miedo nos protege, la ansiedad nos advierte, son brutales, sí. Pero son la arquitectura de la supervivencia que somos sin ellos. En algún lugar de Escocia, una mujer de 75 años está haciendo la cena. Probablemente se quemará en la cocina. No lo notará, tarareará una canción, no se preocupará por mañana, y escondido en cada célula de su cuerpo hay un secreto que podría acabar con el sufrimiento humano tal como lo conocemos, o enseñarnos, por fin, por qué existe el sufrimiento. Si te ha gustado este contenido, suscríbete, no te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.